formas compasivas de apoyar una transformación duradera. Y dice, siento que siempre cuando hablo a la audiencia, Kinepis, bueno, que a ver si le podemos seguir. Esta presentación que os estoy mostrando normalmente dura 2, 3 horas. Ahora la estoy reduciendo. Entonces, vamos a ver cómo el tiempo que nos lleva. Me saltaré algunas de las imágenes para acabar en hora. Voy a tratar de hablar también lo suficientemente lento. Este Fórum del Spirit of Humanity, el espíritu de la humanidad, es una organización que está en Iceland y son amigos de los becas. Se han encontrado en el Centro de Retiros Global para crear un fórum. Esta era la idea original, pero luego todo cambió. Y al final ha acabado siendo esto, este Fórum del Espíritu de la Humanidad, y su sede está en Island y ya lleva 12 años. Entonces, tenemos eh, cada 2 años un gran evento, una conferencia muy grande con líderes. Entonces, operamos con otras instituciones y me encanta. Yo estoy siempre mucho más cómoda cuando trabajo en colaboración con otros que cuando hago presentaciones solo BK, porque cuando presento algo solo desde la perspectiva BK, a veces me siento un poco limitada o ya cuando presenta cosas BK hacia el público, pues que a veces se ve un poco limitada. Entonces le gusta mucho porque se siente muy libre. Entonces así en breve y ahora ya empezamos con el tema de hoy. Entonces sanar el dolor kármico, de hecho, tiene mucho que ver con el trauma. Esta presentación que he creado me inspiré por un material que estudié sobre el trauma. Y siento que cuando hablamos de sanar dolor kármico, clarifica mucho desde la perspectiva BK, cuando entonces el térmico kármico estaba tratando de organizarse su pantalla. Entonces, tiene que ver con explorar una ventana nueva, una forma nueva de entenderme a mí mismo. Siento que cuando entendemos el entender el trauma no es solo entender por lo que está pasando el mundo, o entender el por qué las personas de repente se vuelven muy negativas o violentas. Cuando empezamos a ver el dolor que la gente lleva a cuestas, y cuando el dolor es overwhelming, es como abrumador, pues puede tomar la naturaleza de un comportamiento totalmente irracional, un comportamiento exagerado. Entonces, cuando soy capaz de ver esto, me hace más compasivo y entiendo cómo Baba y siente tanta misericordia por el mundo. Entonces, entender el trauma tiene mucho que ver con entender el dolor que lleva la gente. Y no solo la gente de afuera, nosotros también, Brahmins, cargamos con muchos traumas y a veces nos quedamos atascados en círculos negativos porque no somos capaces de vernos a nosotros mismos, no entendemos por qué nuestros sanskares, entre comillas, no están cambiando. Porque eso es lo que estamos buscando, cambiar los sanskares. Esta es nuestra meta. Entonces vemos que eso no cambia, sino al revés, que emergen sanskares negativos y lo que estamos haciendo es que salgan y los reemplazamos por sanskares positivos o divinos. Pero cuando empecé
investigar este tema del trauma, se me abrió otra ventana de entendimiento. Es como siempre buscando cómo mi horizonte puede ampliarse para poder ver una misma situación de diferentes ángulos. Entonces va mucho de descubrir formas compasivas para apoyar esta transformación que duradera en mi interior, que empieza en mi interior, obviamente. Entonces, ahora la pregunta es, esto es una película, lo que os voy a mostrar, es un enlace de YouTube. Espero que funcione técnicamente. Si no, pues no lo veremos y os lo explicaré. Pero voy a tratar de ponerlo. Este clip, esta película, es como un pequeño clip. Fue una película que me puso a buscar o a estudiar sobre este tema desde el principio. Es una película que se llama La sabiduría del trauma, que está enfocada. Ah, es la del doctor Garbo, que es famoso en este campo del trauma. Está en español también. Es- Está por ahí en YouTube, yo la vi. Entonces te da un entendimiento muy claro de lo que es el trauma y cómo sanar el trauma. Entonces, en esta película sale este pequeño clip. Y este clip lo ha hecho una organización que trabaja con prisioneros, con personas que están en prisión. Es un proyecto de prisión compasiva. No se le oye bien ahora. A ver. Esta persona la que hace este trabajo, una chica que es súper valiente. Entonces, este clip me tocó tanto, no había visto nada así antes. Entonces voy a ponerlo y a ver si funciona. Entra dentro del círculo, pone ahí. Febrero de- Dice que no podemos escuchar lo que dicen, pero sí que vemos la película. Vale, va a intentar que se escuche también. Es que la hermana no está muy familiarizada con los temas técnicos y no lo sabía poner con sonido. A ver si ahora puede. Ahora, para poder escucharlo tenéis que dejar el audio original. Vale, esto es en el patio, en una cárcel de alta seguridad, para que aprendieran algo de sí mismos. Y fue esta y les dice, ahora estamos haciendo el círculo de trauma compasivo. ¿Estáis todos a punto para afrontar vuestro pasado con compasión? ¿Estáis diciendo que sí? Sí, dicen todos. Muy bien. Mientras crecíais, durante los primeros 18 años de vuestra vida, si un padre o otro adulto de vuestra casa os insultó, os humilló, alguno de estos, si os ha pasado esto, entrad al círculo, si alguno habéis vivido esto. Si un padre o un adulto en la casa a menudo o muy a menudo os empujó, os pegó, os tiró algo, dar un paso dentro del círculo. Si un padre o otro adulto de vuestra casa o familia a menudo, muy a menudo, os pegó de una forma tan fuerte que os dejó una marca, dad un paso dentro del círculo, los que hayan vivido esto. Si a menudo sentisteis que nadie en vuestra familia os quería, os sintió valiosos o especiales, dad un paso dentro del círculo. Si vuestra familia vivió en pobreza extrema, dar un paso dentro del círculo. Dad otro paso dentro del círculo, dad otro más, dad otro paso dentro del círculo. Dice, cuando estudias la población que hay en la prisión, ves como una común circunstancia en la infancia. Entonces, en los prisioneros vemos que la mayoría son gente traumatizada. No me da tiempo a leer todo el texto.
No hay por lo que shame es como sentirte mal. Le dice, ¿cómo te sientes? Bien, bien, genial. Amén, yes, sí. Noel, encantada de verte. Dice, a mí me pegaba mi madre, se me abusó verbalmente, otro hombre abusó de mí sexualmente, mi padre era alcohólico, mi madre era alcohólica, vendí drogas, yo era una delincuente juvenil y seguro que mi historia es muy parecida a muchas de las vuestras. Así que siento cómo os sentís. Así que ahora estoy aquí porque puedo verme reflejada en cada uno de vosotros. Y este dice que soy un niño traumatizado, mi madre también fue traumatizada, igual que por sus padres. Y él dice que ha sido como que sus padres los que le hicieron crecer eran muy, muy negativos también. Siempre me pregunto qué es lo que he hecho mal, qué es lo que está mal conmigo, qué es lo que yo he hecho mal. Está sudando. Perdón, no puedo, no me he dado tiempo a leer. Bienvenido. Bueno, cuando vengo al círculo y veo a los demás, cuando veía cómo todos daban un paso adelante, adelante, cada vez que decías, me se veía reflejado en todas estas personas que están en el círculo conmigo. Y este dice, cada paso que estuve dando, veía a mis hermanos, a mis amigos dando el mismo paso y me sentía como un cobarde, que no fui lo suficientemente valiente para defenderme. Nuestros traumas nos han mantenido separados. Una vez que empezamos a reconocer nuestros traumas públicamente, es como que esto nos une, nos junta. Cuando mostramos nuestras debilidades aquí en la prisión todos, nos une unos a otros. Y el dar este paso, cada uno un paso que damos adelante, nos estamos recordando a nosotros mismos que sigamos en la humanidad y que queremos que se nos ame. La mayor gente afuera no se da cuenta que también queremos una oportunidad para ser mejores, para sanar todo esto. Cuando nos has dicho que gritáramos, sentía mucha libertad, me sentía liberado. Y hubo un momento que cuando estamos en el circo y gritábamos todos, se oía luego el eco y ha sido como muy poderoso, especialmente estando acompañados de una chica como tú. A este dice que no le gusta hablar. Perdón, es que no me da tiempo a seguir esto. Es que, mm, bueno, están comentando cómo se han sentido en el círculo. Las experiencias en la infancia adversas son el único problema de salud que no se ha tratado públicamente y es lo que está afrontando nuestra nación hoy en día. Bueno, pues ahora partimos de cero otra vez. Vamos a empezar después de haber visto esta experiencia de los presos. Como todos tenían este punto en común de haber sido abusados en la infancia o maltratados. Entonces, esta película te toca mucho. No sé lo que vosotros sentís, pero habla de todos nosotros, cómo nuestro dolor nos separa. Es el dolor lo que nos separa.
Y claro, se supone que uno no debe demostrar sus debilidades. Entonces nos ponemos como una coraza muy dura. Entonces nos damos cuenta, igual que vemos estas personas según iban entrando al círculo, físicamente están como, incluso físicamente admitiendo cómo habían sido dañados en la infancia. Entonces, eh, fue haciéndoles ver que todo venía de un trauma de la infancia y todos, era la coincidencia de que todos habían pasado por lo mismo y se sorprendían porque no lo sabían de unos de otros, nunca lo habían hablado entre ellos ahí en la cárcel. Entonces fue como un gran alivio para todos y se abrió como una oportunidad de cambio en ellos. Entonces el trauma, y no es solo el trauma de la infancia, el trauma no es lo que sucedió, sino que el trauma es la respuesta interna, es como la herida que se creó por una situación. Puede ser en la infancia o puede ser ya como más mayor. No son los traumas de la infancia, hay muchos traumas. Puede ser un accidente de coche o cualquier experiencia traumática. Entonces, entender que la respuesta interna, es como una herida. Y eso crea, esa respuesta interna, esa herida crea una creencia. Entonces, la creencia es como la herida sin sanar. Es como que la herida y la creencia van de la mano. Por un lado están las cosas que sucedieron, pero luego están las cosas que no sucedieron, por ejemplo, como niños especialmente, cosas que no sucedieron y deberían haber sucedido, es decir, necesidades básicas que no se han satisfecho, necesidades básicas que tenemos como niños, que es sentirte conectado, tener una conexión cercana con tu entorno, con los demás. Y si se te niega, eso crea, o sea, te hace muy vulnerable porque deja una creencia que creamos. Empezamos a creer ciertas cosas que no son de hecho reales, vienen de esta experiencia. Entonces, en el lenguaje BK, en el idioma BK, mi entendimiento es, cuando exploré este material, cuando Baba habla de la carga kármica, no es como una carga por la que debería de sentirme ashamed, espera un momento, por todo lo malo que he hecho, como sentirme mal, ¿no? Culpable, sino que es una herida sin sanar. Y entonces tengo que cuidarla, tengo que curarla. No es algo por lo que avergonzarte, perdón. Entonces, cuando tenemos heridas, imaginad heridas en el alma. Y recuerdo escuchar una charla de yogis que hablaba de cuando alguien presiona tus botoncitos, tus botones. Hoy en día sí que está ya muy en este lenguaje de psicología. La gente habla mucho de que alguien despierta algo en ti, te toca los botones. Es decir, algo toca una herida en mi interior, una parte de mí muy vulnerable, muy sensible, y entonces reacciono. Entonces he creado esta imagen porque el ver esta pistola explica cómo nosotros llevamos dentro, cargamos con la maquinaria, con la munición y con los explosivos. Todo está en nosotros, pero el trigger, lo que lo despierta, pues algo muy pequeñito. Pues, la flechita azul el trigger es con lo que apretas el gatillo, es muy pequeñito. Es decir, lo que nos trigger, lo que nos aprieta el botón, son cosas muy pequeñitas, pero de repente reaccionamos, tratamos de explicarnos, tratamos de darle sentido, pero reaccionamos. Entonces,
cuando miramos este trauma, yo siempre lo veo como, ¿cómo puedo aprender de esto en mi desarrollo espiritual? Entonces, por supuesto, como Brahmin, uno quiere cambiar con la ayuda del conocimiento de Baba. Entonces, empecé a mirarme a mí mismo y dije, cuando alguien despierta algo en mí, ¿por qué es? Y empecé a observar. Estos triggers, lo que despierta en nosotros es algo bueno. Si lo sabes aprovechar, si los desencadenantes, si lo tomas desde una perspectiva espiritual, estas personas que desencadenan algo en ti te pueden llevar a sanarte, te pueden ayudar a entender qué es lo que tienes que sanar. Cuando alguien aprieta un botoncito, ¿no? Y despierta algo en ti, te puede ayudar a ver qué tienes que sanar. Entonces, cuando alguien desencadena algo en nosotros, elegimos o sea, elegimos a veces algo que desencadena consecuencias devastadoras, como hacerme daño a mí mismo, autosabotaje, patrones adictivos, pero viéndoles una perspectiva de acá, este autosabotaje o el hacerte daño puede ser una reacción de cuando alguien despierta algo en ti o patrones adictivos, porque la adicción es una forma de escapar un poco del dolor, como refugiarte en algo y escapar de esos sentimientos negativos. O puedo evitar el crear silencio, porque el silencio me pone un espejo en el que a lo mejor no estoy cómodo. O puede que responda de forma agresiva. Hay una lista muy larga, pero esto sería en breve algunos ejemplos. Pero lo que siento que es importante es no sentir que esto es malo. No es malo, es perfectamente normal. Si pensamos en la situación en la que estamos ahora, estamos llegando al fin del ciclo, el tiempo de un gran cambio. Entonces, el ver estos triggers, voy a respetar la palabra trigger, es como cuando alguien aprieta el gatillo y empezar a ver cómo me siento y no avergonzarme de cómo me siento, porque los sentimientos negativos a veces pueden ser muy útiles para entender qué necesito sanar. Porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana es suprimir las experiencias negativas. Entonces, cuando tenemos una experiencia negativa, especialmente cuando éramos niños sabíamos cómo manejarla, a menudo aprendemos a reprimirlo o a esconderlo, esconder todas las experiencias negativas, lo que significa que es como heridas que se quedan congeladas con el tiempo. Y si imagínate que en casa tienes el congelador, mantener, para mantener las cosas congeladas necesitas pagar la factura de electricidad. Pues lo mismo con todo lo que suprimimos, reprimimos, mantenemos ahí congelado y no tratamos con él, te cuesta energía, mucha de nuestra energía, se nos lleva mucha energía. A mí me hizo pensar, wow, por eso estoy tan cansado a veces. Me siento como un alma vieja, cansada. Y me hizo pensar, a lo mejor este cansancio que me abruma a veces es de hecho el resultado de todo lo que estoy suprimiendo, reprimiendo por ahí. Todos estos traumas no resueltos crean muchos boundaries, es como fronteras, límites, muchos límites a qué puedo hacer, como que te limita mucho tu capacidad de posibilidades de cómo resolver cosas. Y ahora nos habla de volvernos deidades. Entonces se ve como muy lejos de donde estoy. Entonces, cuando tenemos estas imágenes de deidades, estos ídolos en India, y a veces Baba dice que no, o sea, no puedes hacer un cuadro de lo que es la realidad. Entonces son como ideas externas, pero lo que es realmente divino, las cualidades divinas, ¿cómo se vería mi naturaleza cuando mis heridas estén sanadas? Esta sería la forma
diferente de ver esta transformación por la que estamos yendo. Y lo que yo siento que es muy importante es entender que cuando se nos ha hecho daño, cuando hemos sido dañados, llegamos a conclusiones erróneas. Y a esto se le llama creencias. Entonces, las creencias son la interpretación que hacemos de algo bajo esa experiencia. Por ejemplo, si hablamos de un trauma de la infancia, si los padres no son felices y no, por ejemplo, hoy en día, la mayor parte de los padres tienen problemas de un tipo o de otro, entonces es muy difícil hacer crecer a los niños de forma armoniosa. Entonces, si los padres tienen problemas y no tienen capacidad para darle al niño la atención apropiada que requiere, entonces la interpretación que hace el niño es de yo soy el motivo, la razón por el que mis padres no son felices. Yo soy malo, eso es por mí, el fallo soy yo, esto es lo típico. Entonces eso se queda registrado y toma la forma de un sanskar. Se quedan registrados en nuestro subconsciente. Entonces esto puede continuar la vida entera. Entonces, es toda una impresión que no solo los niños, los adultos también llevan en sí mismos de lo he hecho mal, es mi fallo. Por ejemplo, cuando una mujer se la ha violado, o incluso a un hombre, la conclusión, la imagen que se hacen en su mente, aunque no es lógica para nada, es que ha sido por su culpa, su fallo. Y su próxima conclusión es que no es una persona valiosa. No es muy común esto. Y por eso sucede mucho que hay personas que se suicidan cuando se les ha perseguido porque no pueden manejar el dolor que llevan encima. Entonces, yo creo que cuando Baba habla de la Bhakti, y a menudo en las Murlis, hace un par de días, Baba con mucha claridad estuvo tratando de separar claramente la Bhakti y el conocimiento, tratando de transmitirnos claramente que no son lo mismo. Y para mí, la Bhakti no son solo creencias religiosas, incluye cualquier tipo de creencias, cualquier creencia que me impide entender lo que Baba está tratando de darme, cuando me priva de recibir lo que Baba está tratando de darme. Esto es Bhakti. Incluye toda esta lista que veis aquí. Esta idea de que el mundo es malo, es demoníaco. Sabemos que es Kali Yuga, la edad de hierro. Y de hecho, entre los Brahmis es común pensar que el mundo es un lugar negativo. Estás como culpando a Kali Yuga. Pero en realidad no es cierto. El mundo está en sufrimiento, pero hay mucha bondad y belleza en el mundo todavía. Bondad. Entonces, yo no me atrevería a decir que el mundo es demoníaco, es una de las creencias o interpretaciones. Y siento que es importante para mi desarrollo espiritual el entender cuáles son las creencias que yo estoy cargando. Porque cuando Baba habla de cargas y liberarte de la carga del karma, siento que va de liberarme de estas ideas que no son verdad, de estas creencias. Y puede ser difícil verlas, puede ser doloroso darme cuenta de, he creído esto todo este tiempo y no es real, pero al mismo tiempo va a ser una gran liberación el poder verlo y liberarte de eso. Entonces, el trauma causa como una desconexión. Es típico, una división. Para mí, cuando escuché que el trauma crea una división o una desconexión, yo me he dado cuenta de cómo el mundo se desconecta completamente al principio de la edad de cobre. Ahora, diferentes países, diferentes idiomas, como el árbol y todas las ramas del árbol, desde el principio de la edad de cobre han ido expandiéndose. Entonces, esta división, esta desconexión
Y con esta desconexión y esta división es cuando empiezan los conflictos a partir la de cobre. Entonces, me desconecto a diferentes niveles. Desconecto de mi autenticidad. Esto es un nivel. Y entonces, esto lo que significa es, porque, ¿qué quiere decir estar desconectado de mi autenticidad? Es como olvidarme de cuáles son mis sentimientos reales. Y a menudo sucede con los niños que, por ejemplo, si un padre está cansado o no tiene el nivel de paciencia y el niño está expresando sentimientos negativos, enfadado, y el padre le está diciendo al niño, vale, vale, le está dando el mensaje así, un mensaje malo, es como le está diciendo, es malo comportarse así. El niño tiene dos opciones. Una, o seguir experimentando ese tipo de sentimientos en ese momento o suprimirlos para poder mantener la conexión con su padre y que les acepte. Entonces, esto sucede todo el tiempo, en todas partes hoy en día. Entonces, esto es un indicativo muy claro de cómo perdemos la conexión con lo que realmente sentimos, porque empezamos a reprimir lo que sentimos para poder conectar con los demás o conectar con otras partes de nosotros mismos. Entonces, llega un momento en el que ya no estamos ni seguros de qué es lo que sentimos y el siguiente nivel es que empezamos a olvidar o a perder la conexión con lo que realmente necesitamos. Y esto es muy peligroso, porque es aquí cuando empezamos a complacer a los demás. Y esto de complacer a los demás, honestamente, detrás no hay más que, o sea, puede que parezca negativo, pero no hay más que un deseo de conectar, porque el mayor dolor que tenemos es el de ser rechazado. Nadie quiere ser rechazado, es un dolor tremendo. Entonces, detrás de este comportamiento hay una lógica, porque queremos conectar, entonces empezamos a complacer a los demás. Y lo que sucede es que de entender que primero me desconecto de mi autenticidad y mis sentimientos y empiezo a no poder ver las necesidades que tengo. El siguiente nivel es que desconecto de los demás, porque cuando pierdo mi autenticidad, aunque conecte, como siendo los niños, por ejemplo, tratas de conectar, pero tratan de complacer, obedecer para conectar. Esto lo hacemos desde niños, pero es como un juego, no surge de un espacio de autenticidad nuestro, lo hacemos solo para sentirnos aceptados. Entonces, en este juego, jugando este juego, pasamos a estar inseguros, no tenemos seguridad de cómo relacionarnos con los demás. Y por eso hay tantos malentendidos en las relaciones humanas. Las relaciones humanas han pasado a ser dolorosas en este momento del ciclo. Ahora, el siguiente nivel es cuando estamos desconectados del mundo. Y a menudo escucho a los Brahmins diciendo, yo jamás me he sentido pertenecer aquí, o, o, por ejemplo, nunca he sentido que pertenezca al país que he nacido, siento más pertenezco a India, pero eso no es un signo de ser Brahmin. La mayor parte de los Brahmins que se sienten desconectados de donde están es porque hay traumas y sienten, aquí no encajo, es como que sienten que no encajan. Entonces, hoy en día hay muchas personas que pueden llevar una vida en la que intentan encajar y eligen una carrera, por ejemplo, pero no en base a los sentimientos de lo que realmente querrían, sino que eligen más en base a cómo puedo encajar en el mundo, cómo puedo sentirme seguro en el mundo, cómo puedo sentirme amado en el mundo. Y es mucho más común de lo que creemos que las personas se pasan la vida entera en un trabajo, en un área en la que en realidad no es lo que ellos hubieran sentido para ellos, sino más que nada lo han elegido para encajar. Así que es interesante ver
como todo está conectado con el trauma. Y luego, ¿qué es lo que Baba hace? Vemos como todo el trabajo de Baba va de reconectar. Es como repara el mundo entero, empezando, partiendo desde el alma. Empieza reparando al alma, como reconectándonos con el único alma que jamás ha sido traumatizada, el único alma que jamás ha sido dañada, el único alma que se mantiene siempre en armonía, en paz consigo misma, en sí misma. Entonces, Baba es la imagen de la autenticidad siempre. Esta palabra autenticidad se ha vuelto muy popular hoy en día y para la gente es fácil. eh, relate es como, a ver, relate, perdón, a ver. No, relatar, no. Relate es eh, como que se sienten identificados, eso sería. Entonces, Baba está haciendo al mundo entero entender el conocimiento. El yoga va todo de reconectar. Entonces, Baba a veces habla del mala, del rosario, y dice, tenéis que estar todos juntos, juntaros, pero al mismo tiempo habla de estar desapegado, desapegado y amoroso. Y a veces malentendemos el desapego, lo entendemos como estar más conmigo mismo, más desconectado, pero el desapego va siempre junta a la palabra amor, va siempre la pone junto al amor. Para entender el apego de forma apropiada, lo puedo entender solo con el amor. Solo cuando experimento el amor de Dios, el amor de Baba, puedo sentir que no me siento atraído a tomar nada de nadie, a necesitar nada de nadie. Entonces, el desapego empieza a ser natural. Sin embargo, si te aíslas, o sea, si el desapego lo experimentas de que te aíslas, es como una respuesta del trauma, no viene del amor que has recibido de Baba. Ese desapego se desarrolla de forma natural. Entonces, procesar el trauma. Es la palabra que utilizan en psicología, procesar el trauma. Pero procesar trauma no es otra cosa que sanar, reconectar. ¿Y qué involucra esto? Es reconocer las emociones, los pensamientos, no reprimirlos. Estoy hablando con un poco de lenguaje de psicología, pero no soy una profesional de la psicología, ni soy psicóloga, no tengo una educación formal. Lo que estoy presentando aquí son aspectos que he estudiado yo por mí misma estos últimos 3 años. No desde el principio, pero quiero decir esto, no lo he dicho al principio, porque para que seáis conscientes de que no soy una profesional y jamás, de todas formas, deberíamos de tomar nada que nos diga nadie como blanco y negro. Baba siempre dice, rumiar vosotros, nos anima a hacernos preguntas. Incluso cuando alguien presenta algo como lo estoy haciendo yo ahora, hazte preguntas, no des por hecho que lo que estoy diciendo es así, explóralo por ti mismo y trata de ver si, o sea, me gustaría invitaros a que exploráis esto por vosotros mismos para entender en profundidad en vosotros y llegar a conclusiones propias. Para sanar el trauma, lo que yo he aprendido es que tenemos que reconocer la importancia de los pensamientos y es muy diferente a reprimirlos. Entonces, luego tienes que digerirlos y aceptarlos. Es decir, no les doy la espalda, no doy la espalda a lo que ha sucedido. Y Baba siempre, y Daddy Yankee especialmente, Daddy siempre nos animaba a ser verdaderos y honestos. La honestidad y la veracidad siempre empieza en uno mismo.
la honestidad con los demás y la autenticidad con otros es secundario. Es cuando hablamos de ser verdadero, es ser capaz de afrontarme a mí mismo, tolerar el ver mis propios problemas, mis propias situaciones, ser capaz de mirarlo con, con misericordia y compasión. Entonces, puedo reconocer las emociones, los pensamientos que hay en mí. El siguiente paso sería digerirlos y aceptarlos. Y eso me va a llevar a darle un sentido. Si es un evento en especial, o sea, una situación especial, pues a darle sentido a ese evento que causó el trauma. Y lo que sucede es que voy a integrarlo. Y he visto esto en personas que han sido profundamente traumatizadas, he visto este cambio en ellos. Eh, durante un tiempo no podían ni pensar sobre ese evento, esa situación, y cuando empezaron a trabajar en ello y hicieron todo este proceso, llegaron a integrarlo. Integrar significa entender que lo que ha sucedido, por supuesto, no podemos cambiar el pasado, pero lo que ha sucedido, pero vas a encontrar la forma de que se integre en el pasado sin que te dañe ya más. Cuando los pensamientos del pasado te dañan, es porque hay una herida sin sanar. Pero cuando estas heridas sin sanar las empiezas a tocar, a curar, empiezas a dejar que todo eso salga, vas a poder avanzar espiritualmente, si no va a ser muy difícil porque esto va a seguir tirándote para atrás. En el momento en que empiezas a integrarlo, empieza a ser parte de tu historia del pasado, pero deja de llevar mi atención ahí. Es como que se cambia la psicología de tu personalidad. Deja de haber esa, pero eso deja de tirar de ti. Y entonces empieza a haber ligereza. Es como que el hit es como cuando hay mucho, el fuego muy alto, eso desaparece. Entonces es ya como una información neutra de tu subconsciente. Entonces ya no dejas de culpar a la situación o a las personas involucradas y hay libertad. Entonces, digamos que se pasa de cuando algo estaba congelado en nuestro subconsciente, cuando se sana, se va por todo el proceso, es como descongelar esa memoria. Y cuando se descongela, se libera una energía, porque, como he dicho, el tener algo congelado requiere de energía. Entonces, cuando dice, sois en personificaciones de poder, lo dice el Amurli, sois personificaciones de poder, tenéis todos los poderes. Y yo no lo sentía. Pero cuando sanas el trauma, se libera un montón de poder y te sorprendes de la experiencia. Es como que algo se abre y se te abren oportunidades nuevas. Entonces, todas las heridas que están sin sanar necesitan ser sanadas, sea que son pequeñas o grandes.